Paz e bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eloy Leclerc, sabedoria de um pobre. É fácil. A palavra mais terrível que ha sido pronunciada contra nosso tempo é quizá esta: hemos perdido a ingenuidade. Decir isso não é condenar necessariamente o progresso das ciências e das técnicas de que está tão orgulhoso nosso mundo. O progresso é sim admirável, pero é reconhecer que este progresso não será realizado sem uma perdida considerável em el plano humano. O homem enorgullecido de sua ciência e de suas técnicas ha perdido algo de sua simplicidade. Apresuremos-nos a dizer que não havia solamente candor e simplicidade em nossos padres. O cristianismo havia assumido a vieja sabedoria campesina e natural nascida ao contacto do homem com a terra. Havia, sem dúvida, todavia muito mais de terra que de cristianismo em muitos de nossos maiores, mas de pesadez que de graça. Pero el hombre tenía entonces raíces poderosas. Los impulsos de la fe, como las fidelidades humanas, se apoiam sobre adesões vitais e instintivas particularmente fortes, e não estavam de nenhum modo sacudidas ou enervadas. O homem participa do mundo ingenuamente. Ao perder esta ingenuidade, o homem ha perdido também o segredo da felicidade. Toda a sua ciência e todas suas técnicas lhe deixam inquieto e solo ante a morte, solo ante suas infidelidades e las de los outros, em meio del gran rebanho humano, solo en los encuentros con sus demonios, que no le han desertado. Em algumas horas de lucidez, o homem compreende que nada, absolutamente nada, poderá dar-lhe uma alegre e profunda confiança em la vida, a menos que recorra a uma fuerte que sea al mesmo tempo uma vuelta ao espírito de infância. A palavra do Evangelho não ha aparecido jamás tão cargada de verdade humana. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Em este caminho que conduz ao espírito de infância, um homem tão simples e tão pacífico como São Francisco de Assis tem algo que desejamos. Algo crucial e decisivo. Tem algo que dissemos, algo crucial e decisivo. Este santo de la Idade Média nos está assombrosamente próximo. Parece haver sentido e compreendido nosso drama de antemão, em que escriba: salve, reina sabedoria, que Deus te salve com tu hermana la pura simplicidade.
Sentimos demasiado claro que não pode haver sabedoria para nós outros que somos tão ricos em ciência, se uma vuelta a la pura simplicidade. Pero, quem melhor que o pobre de Assis pode ensinar-los que la pura simplicidade es la sabiduría de San Francisco, lo que propone evocar en este libro. Su alma, su actitud profunda ante Dios y ante los hombres. No hemos tratado de escribir una biografía. Sin embargo, nos hemos atenido a la fidelidad. Uma fidelidade menos literal, menos interior, mais profunda que a del simples relato histórico. Se pode abordar uma vida como a de São Francisco desde o exterior, tentando penetrar em alma del santo pouco a pouco, a partir de los hechos. Este processo é normal e sempre necessário. Pero quando se ha hecho esto e se ha llegado así a penetrar en su riqueza interior, se puede intentar expresarla y hacer sensible esta plenitud. Y puede ser que entonces se deba recurrir a un modo de expresión más parecido al arte que la historia propiamente dicha, si no se quiere traicionar la riqueza percebida. Com este cuidado de fidelidade mais espiritual que literal, hemos procurado hacer sensible ao lector a experiência franciscana bajo su doble aspecto. Por um lado, esta experiência resuma sol e misericórdia. Por outra parte, se hunden en la noche dos los grandes desnudamientos. Esses dois aspectos são inseparáveis. La sabedoria del pobre Assis, por muy espontânea e radiante que nos pareça, não ha escapado a la lei comum. Ha sido fruto de la experiencia y de la prueba. Al maduro lentamente en sí un recogimiento y despojamiento que no ha cesado de profundizar en el tiempo. Este desposo llegó a su cumbre en las crisis gravísimas que sacudió la orden y que sinto el mismo de una manera extremamente dolorosa. En el relato que se va a leer se ha procurado expresar la actitud profunda de San Francisco a lo largo de esta dura prueba. El descubrimiento de la sabiduría se ha inscrito para él en una experiencia de salvación, de salvamento a partir de una situación de pobreza. Salve, Reina Sabedoria, que Deus te salve. Francisco ha compreendido que a sabedoria mesma tem necessidade de ser salvada, que não pode ser mais que uma sabedoria de salvação. O ponto de la crisis que vai a ser evocada foi, já se sabe,
el desarrollo rápido de la orden y la entrada masiva de clérigos en la comunidad de hermanos. Esta situación nueva presentaba un difícil problema de adaptación. Los hermanos, en número de 6,000, no podían vivir en las mismas condiciones que cuando eran una docena. Por otra parte, nacían necesidades nuevas en el seno de la comunidad, por el hecho de la presencia de numerosos hombres instruidos. Una adaptación del ideal primitivo de las nuevas condiciones de experiencia se imponía. San Francisco tenía perfecta conciencia de ello, pero se daba cuenta también que entre los hermanos que reclamaban esta adaptación muchos eran empujados por un espíritu que no era el suyo, ninguno más consciente que el de la originalidad de su idea. Se sentía responsable de esta forma de vida que el Señor mismo le había revelado en el Evangelio. Era preciso, sobre todo, no traicionar esta inspiración primera y divina. Además, se debía evitar el tropezar con las legítimas susceptibilidades de sus primeros compañeros. Estas almas simples no dejan de turbarse por invasiones inconsideradas. La adaptación se presentaba, pues, como una tarea delicada. Pedía mucho discernimiento, tacto y también lentitud. Estas condiciones no fueron respetadas. Los vicarios generales a quienes Francisco había confiado el gobierno de la orden durante su estancia en Oriente desplegaron una actividad intempestiva, quemaron etapas, resultó una crisis muy grave que hubiese podido llevar hasta la ruptura. Esta crisis fue para Francisco una prueba terrible. Tuvo el sentimiento de fracaso. Dios le esperaba allí. Fue una suprema purificación. Con el alma desgarrada, el pobre de Asís avanzó hacia una disposición de sí completa y definitiva. A través de la turbación y de las lágrimas iba por fin a llegar a la paz y la alegría. Al mismo tiempo salvaba a los suyos, revelándoles que la forma más elevada de la pobreza evangélica es también la más realista, aquella en que el hombre reconoce y acepta la realidad humana y divina en toda su dimensión. Era el camino de salvación para su orden. Está en su lugar de aislarse en una especie de protestantismo ante la letra, iba a encontrar en el Señor mismo la Iglesia su equilibrio interior y su perennidad. Cuando no há paz. Dejando el camino polvoriento y ardiente del sol, sobre
el que había caminado largas horas, hermano Francisco y hermano León, se habían metido en el angosto sendero que se hundía en el bosque y que llevaba directamente a la montaña. Avanzaban penosamente. El uno y el otro estaban cansados, habían pasado mucho calor caminando al pleno sol con sus sayales pardos. Assim apreciaban ahora la sombra que echaba las hayas y las encinas, pero el barranco subía ásperamente. Sus pies desnudos a cada paso rodaban sobre las piedras. En un lugar donde la pendiente se hacía madura, Francisco se parou e suspirou. Então seu companheiro, que iba alguns passos adelante, se parou também e, volviendo-se hacia él, perguntou com uma voz llena de respeito e carinho: ¿Quieres, padre, que descansemos aqui um instante? Sim, hermano León, respondeu Francisco. Y los hermanos se sentaron um ao lado do outro al borde del camino, com la espalda apoyada en el tronco de un enorme roble. Tienes aspecto de estar muy cansado, padre, observo-lhe. Sí, lo estoy, respondió Francisco. Y tú también, sin duda. Pero a la arriba, en la soledad de la montaña, todo se aclara. Ya era tiempo de su salida. Ya no podía estar más entre mis hermanos. Francisco se calló. Cerró los ojos y permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre las rodillas, la cabeza un poco apoyada hacia atrás contra el árbol. León le miró entonces atentamente. Tuvo miedo. Su rostro no estaba solamente hundido y demacrado, sino deshecho y velado por una profunda tristeza. Ni el menor espacio de luz sobre esta cara ante tan luminosa. Solo sombra de angustia, de una angustia honda, que hundía sus raíces hasta el fondo del alma y la devoraba lentamente. Parecía el rostro de un hombre en una terrible agonía. Un trastorno atravesaba la frente y la boca tenía un gesto amargo. Pues encima de ellos, escondidas en el follaje, espera de un roble, una tortola de barra y ojos, su arrullo quejoso. Pero Francisco no la oía. Estaba metido completamente en sus pensamientos. Le llevaban constantemente, a pesar suyo, a la porciúncula. Su corazón estaba atado a esta humilde parcela de tierra, situada cerca de Assis, y a su iglesia de Santa María, que él mismo había restaurado con sus manos. No era allí donde 15 años antes el Señor le había hecho la gracia de
começar a viver com alguns irmãos segundo o Evangelho. Todo era então belo e luminoso, como uma primavera de la Umbria. Os irmãos formavam uma verdadeira comunidade de amigos. Entre eles, o trato era fácil, simples, transparente. Era, em verdade, a transparência de uma fonte. Cada um estava sometido a todos e não tinha mais que um desejo: seguir a vida e a pobreza do Altíssimo Senhor Jesucristo. E o Senhor mesmo havia bendecido esta pequena fraternidade. E se havia multiplicado rapidamente, e através de toda a cristandade havia florescido outras pequenas fraternidades de irmãos. Pero agora toda estava ameaçado ruínas. Já não havia unanimidade em la simplicidade. Entre os irmãos se discutia asperamente e se destrozaban. Algunos de ellos que habían entrado tarde en la orden, pero influentes y con elocuencia declararon sin parpadear que la regla, tal como estaba, no respondía a las necesidades de la comunidad. Tenían sus ideas sobre la cuestión. Era preciso desear organizar la multitud de hermanos en una orden fuertemente constituida y hierarquizada. Y por esto se debía inspirar en la legislación de las graves órdenes antiguas y no retroceder ante constituciones amplias y duraderas que darían en la orden de hermanos menores más altura, porque a nadie en la iglesia como en toda parte se respeta al que se hace respetar. Estos pensaba tristemente Francisco. No tienes el gusto de la simplicidad y de la pobreza evangélica. Viene que estaban minados de la obra que él había edificado con la ayuda del Señor, y eso le hacía mucho daño, y luego los otros todos, los que son capas de liberdad evangélica y por tener aspectos de menospreciarse a sí mismo, se permitían toda clase de fantasías y originalidades del peor gusto. Su conducta inquebranta a los fieles y desacreditaba a todos los hermanos. Estos también minaban la obra del Señor. Francisco volvió a abrir los ojos y, fijando intensamente la mirada, murmuró: hay demasiado hermanos menores. Después, bruscamente, como para rechazar esta idea importuna, se levantó y volvió a ponerse al camino. Tengo ganas, dijo, de llegar allá arriba al encontrar un verdadero nido del Evangelio.
Sobre el monte el aire es más puro y los hombres están más cerca de Dios. Nuestros hermanos Bernardo, Rufino y Silvestre estaban contentísimos en volver a verte, dijo León. A mí también me da mucha alegría, dice Francisco. Ellos me han permanecido fieles. Son los compañeros de la primera hora. León iba adelante. Francisco seguía penosamente. Pensaba en los últimos meses que acababa de pasar en el convento de la Porciúncula, y durante los cuales había multiplicado los esfuerzos para llevar a sus hermanos a la vocación. En el último capítulo general de Pentecostes se había reunido todos. Él les había dicho entonces claramente lo que pensaba, pero se había dado cuenta enseguida de que una fracción importante de la comunidad ya no hablaban el mismo lenguaje. Intentar convencerles era tiempo perdido. Entonces, él se había llevado ante los 3,000 hermanos reunidos. Noble y salvaje, con madre a quien quiere arrancar los hijos, había gritado. El Evangelio no tiene necesidad de ser justificado. Hay de torná-lo o desejarlo. Sus primeros discípulos, los compañeros fieles, se habían regocijado. Estaban que iba a volver a tomar en sus manos la dirección de la orden, pero las fuerzas físicas le traicionaban. Había vuelto de Palestina con la salud completamente deshecha. Para hacer frente a los descontentos, hacía falta un hombre recio, con un temperamento fuerte de jefe. El cardeal Ugolin, protector de la orden, aconsejaba al hermano Elías, y Francisco había concedido. No se apreció, sin embargo. En cuanto al enfermo del hígado y del estómago, con los ojos infectados y quemados por el sol de oriente y por lágrimas, había tomado la postura de calarse y de rezar, pero una tristeza pesada había caído sobre él. Como uma espécie de herrumbre se había apegado a su alma y le atacaba, consumiéndola día y noche. El porvenir de su orden le parecía muy sobrio. Veía a los suyos divididos. Le contaban os maus exemplos que davam alguns hermanos e os escárnios que produziam entre os fieles. El mesmo Fray Elías, a cabeça da ordem, se dava aires de gran senhor e favorecia a los inovadores. La pena de Francisco era demasiado grande para poder ocultá-la. E ele não podia mostrar a seus irmãos o rosto aberto e alegre como sempre havia hecho. E por isso se iba ellos para ocultar sua tristeza em la montanha
en medio del bosque. Había resuelto retirar-se a una de aquellas ermitas que había construido él mismo algunos años antes sobre las estribaciones de los Apeninos. Ali, al menos, el silencio y soledad ya no oiría hablar de los malos ejemplos. Ali também ayunaría y rogaría hasta que el Señor tuviera piedad de él y se dignase mostrarles su rostro. Llegado a la cima de la primera colina, Francisco y León vieron como se levantaba ante ellos la montaña cubierta de bosque, en medio de la cual escondía la humildad ermita de los hermanos. Se pararon un instante para contemplar la pirámide verde sobresaliendo de un contrafuerte de los Apeninos. El verde, del que estaba vestida da ladeira, enmascaraba su aspereza y su característica salvaje. La otra ladeira, que no se veía pero que Francisco conhecia muito bem, era muitíssimo mais abrupta. Estava formada por um derrumbamento de rocas por encima de la montanha, e também ellos como podia alcançar a vista. El cielo estava maravilhosamente claro e luminoso. Era uma tarde bela e tranquila del final de verano. El sol acababa de desaparecer en el horizonte detrás de la cresta de las grandes montañas, y no se percibía más que un vapor de luz por encima del poniente. El aire comenzaba a refrescar imperceptiblemente. Una niebla ligera azulada se extendía y flotaba por encima de los barrancos violáceos. El sendero subía ahora serpentado sobre el flanco de la montaña. Los dos hermanos avanzaban lentamente y en silencio. Francisco caminhava um pouco encorvado, com os olhos fijos en el suelo. Iba com esse passo torpe del hombre que se dobla bajo una carga demasiado pesada. Lo que le agotaba no era el peso de los años. Tenía poco más de los 40. Nem tampoco el peso de sus pecados, aunque nunca se hubiese sentido más pecar ante Dios que ahora. Ni era tampoco el peso de la orden de general. Él no conocía la orden en general, nunca conocía nada en general, y para hacer que se doblara hacía falta algo mucho más pesado que visiones abstractas. Lo que le hacía andar así, casi titubeando, era el pensamiento y el cuidado de cada uno de sus hermanos en particular. Cuando pensaba en ellos y jamás dejaban de pensar, los veían con su fisionomía propia, con sus alegrías y con sus sufrimientos particulares que tenía el don de hacer suyos. Sentía el drama que se desarrollaba en cada momento el corazón de un gran número de sus hijos y lo sentía con el matriz propio de cada uno de ellos.
de uma maneira profunda e pungente. Tinha um poder extraordinário de sentir. Havia em ele como um instinto maternal. E é possível que tivesse esta sensibilidade por sua madre, Dona Pica. Se uma madre quer e alimenta a seus filhos segundo a carne, le gostava de repetir a ele: muito mais devemos nós querer e alimentar a nossos irmãos segundo o Espírito. Todavia, jovem, quando estava no mundo, sua riqueza e sensibilidade hacía de él um ser particularmente receptivo e tierno. Vibrava com todo lo vivo, jovem, nobre e hermoso, com as proezas de los caballeros, com os poemas de amor, com o belo de la naturaleza, com a dulzura de la amistade. E essa sensibilidade lhe hacía compassivo com os pobres. Todo su ser se derramaba cuando uno de ellos se le arrimaba con estas palabras: por el amor de Dios. Su conversión no había destruido su humanidad, no había roto su capacidad, no había hecho más que profundizarla y purificarla. Deus le había hecho sentir la vanidad de su vida. Y él se había vuelto atento a llamada más profunda, a la del leproso que encontró un día en el campo de Asís y que dejó a pensar de su fuerte repugnancia a la del crucifixo de la iglesia de San Damián, que se había hecho vida a sus ojos y le había dicho: Francisco, vete para mi casa, que como ves ameniza a ruína. Se pudesse sentir, se havia agudizado e ao mesmo tempo se havia transformado em uma capacidade imensa de sofrimento. A hora caía o dia. Bajo los olmos e los pinos que escalaban la roca ia se había hecho oscuro. En el bosque un pájaro nocturno lanzó su grito. El hermano león observó: no llegaremos antes de la noche. Francisco no dijo nada, pero pensaba interiormente que así sería mejor. Los hermanos de la ermita notarían menos su tristeza. Pasaron delante del arroyo a donde los hermanos venían todos los días a poner agua en murmullo en la oscuridad sin labrar su presencia. Y no estaban muy ellos, solo a la distancia de 1 o 2 tiros de piedra. Francisco sintió entonces una duda en alma. Tenía con costumbre decir siempre cuando llegaba a una casa: paz a esta casa, como pide el Señor en el Evangelio, pero tenía derecho a hacerlo ahora. No era desleal por su parte ofrecer una cosa que no tenía, presentar-se como um mensageiro de paz quando tinha o coração vazio de ella. Francisco
levantó los ojos al cielo. Entre las ramas de los pinos que levantaban su masa negra de una a otra parte del sendero, se desenrollaba una estrecha cinta del cielo azul profundo. Las estrellas se entendían lentamente en el firmamento. Francisco suspiró. En su noche no había estrellas, pero es que hacía falta que amaneciera en el día para seguir el Evangelio y obrar con los pies del Señor. En este momento llegaron a la altura de la capilla de la ermita. Capela de la ermita. Y el hermano León le rodeaba detrás. Entonces Francisco, levantando su voz, gritó en el silencio de la noche: en nombre del Señor, a paz, paz a esta casa. Y el eco en los bosques repitió a esta casa. Paz y bien. Que o Senhor nos abençoe.